estamos aquí y están allá a través de la internet. Estamos muy contentos de estar aquí y sabiendo que usted está ahí esperando esa palabra maravillosa que nos levanta, que nos ha hecho cambiar nuestro lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje nuevo, que es la gracia. Estoy muy contenta porque esa palabra a través de los años nos indica que es la palabra que es. Así que quiero saludar a la gente que nos están escribiendo a través de la internet, mandarle un saludo muy especial. Por aquí nuestro pastor con nosotros, bendecido. Y hacía cantidad que no nos veíamos. Le dieron la vuelta al mundo como Cantinflas en 80 días. No hicieron nada malo. Más o menos. ¿Qué dijo aquel? Vamos a mirar ahí en Segunda de Pedro. Y definitivamente cada vez que yo atravieso por ese cambio en la línea de mensaje que vamos llevando, que para mí es lo más difícil, lograr darme cuenta qué es lo que Dios quiere comunicar. Una vez ya yo tengo eso, por lo otro honestamente me es fácil. No tengo mucho trabajo no porque uno sea más inteligente, sino sencillamente porque lo han capacitado a uno para hacerlo, ¿no? Y entonces él es el responsable de que uno pueda tener. Pero definitivamente cada vez que eso pasa, y entonces pasan los días, nos vamos dando cuenta cuál era la razón atrás de eso. Y entonces es como si uno estuviera, qué sé yo, oyendo o mirando a través de las ventanas las inquietudes de la gente en diferentes lugares del mundo, y que de momento uno pues reciba esa inspiración para hacer el giro drástico ese, como hicimos a finales ya del año pasado, donde entramos ahí en Josué capítulo 5, donde era necesario volver a circuncidar, como así lo mostraba la palabra. Y quizás en el transcurso del mensaje compartan con ustedes algún correo que me ha llegado muy interesante, que nos hace ver que no debemos pasar por alto cosas tan elementales y básicas para poder entender este misterio. Diga misterio. La gracia es un misterio. Y esa es la razón, o una de las razones por la cual mucha gente no la entiende. Inclusive gente que han estado bajo nuestro ministerio, que han estado en la iglesia por añísimos, yo sé que no entienden la gracia. La aceptaron y dijeron, bueno, ya llegamos aquí un día, nos tropezamos con esta gente, ya nos acostumbramos a ver a Raquelín, a ver al otro, ¿para qué me voy a ir de aquí? Pero no es que en realidad hayan entendido la gracia. Entonces, nosotros hemos regresado a unos principios muy fundamentales que nos hacen mantenernos sin deslizarnos de ella, porque es muy fácil deslizarse de la gracia, y la razón principal es que casi ninguno de nosotros nacimos en gracia.
El que no tiene su poco de brujería ahí, tiene espiritismo. Y el que no tiene brujería, Changó, el Eguá, etcétera, y no tiene espiritismo, la madama, tiene espiritismo evangélico, que es igual. Vístete de blanco para que el Espíritu Santo te toque, yo te soplo. Entonces cuando yo te soplo es como cuando el santero le echa cosas a la gente, es el mismo espiritismo, la misma brujería, y por decir estas cosas que nosotros somos tan, tú sabes, tan amados, tan amados, pero no deja de ser un espiritismo. No deja de ser un espiritismo porque mantiene a la gente en una incertidumbre de un futuro que ya no es futuro, sino es pasado. Mantiene a la gente siempre en la espera, ¿ves? Nunca la gente logra llegar, siempre están cortos. Cada domingo están cortos, cada domingo necesitan justificarse. Es igual que cuando la gente va al santero. Primero es el collar blanco, pero después no, es que te hace falta el rojo ahora. Y después del rojo no, ahora te hace falta el negro. Y nunca termina la gente, nunca alcanza. El evangelio se ha convertido en eso mismo, en que la gente nunca alcanza. Cada domingo es una cosa nueva, cada domingo es un invento nuevo, cada domingo es una maniobra nueva, una técnica nueva, una estrategia nueva para mantener a la gente entretenida y en la incertidumbre de algo que algún día van a recibir. ¿Ves? No algo que ya nosotros hemos recibido porque la obra está terminada y hecha. Entonces, ahí en Segunda de Pedro, la semana pasada, el año pasado, en el capítulo 3, verso 15 al 18, vimos un consejo del apóstol Pedro. Entonces escriba por ahí, apóstol Pedro de la ley. Entonces otra cosa que vamos a agregar ahí entre los fundamentos, entre los principios, entre las bases, es que hay dos apostolados. El apostolado de la gracia y el apostolado de la ley. Hay dos apostolados. Entonces, Pedro era apóstol de acuerdo a la ley. Los requisitos del apóstol de acuerdo a la ley era haber conocido a Jesús en vida, haber caminado con Jesús, haber vivido con Jesús. Y el llamado que Jesús le hizo a esta gente, ven, sígueme, a cada uno de ellos, en estos apóstoles que estuvieron con Jesús en vida, ven, sígueme, del griego es la palabra akolouteo. Akolouteo. Y tú no sabes la cantidad de personas que son beneficiadas con estas simples aclaraciones. Más hoy en día que hay una epidemia de apóstoles. Es una epidemia, ya nadie es pastor. El único que creo que queda soy yo. La palabra colouteo quiere decir, ven donde yo vaya, haz lo que yo haga. Ven donde yo vaya, haz lo que yo haga. Eso quiere decir sígueme, akolouteo. No es simplemente sígueme, sino ven donde yo vaya, haz lo que yo haga. O sea, aprende de mí.
Entonces, una vez dicho esto, y entendiendo que Jesús, de acuerdo a la palabra, nació y creció bajo la ley, las cosas que allí se producían eran cosas conforme a la ley. O sea, en ninguno de los 4 evangelios encontramos iglesia. Lo que encontramos son sinagogas. Nadie iba a la iglesia, la gente iba a la sinagoga. Y en la sinagoga lo que se leía eran los libros de los profetas y del Antiguo Testamento, porque lo que tú lees hoy en día no existía. Existía de Malaquías hacia atrás. Eso leían ellos. Los 4 evangelios no existían porque se estaban desarrollando en ese momento. Entonces, en ocasiones hemos hecho esta aclaración, que la historia se trata de fechas y fechas. Entonces, cuando uno lee los 4 evangelios, tienen que entender 2 cosas. Número 1, que ahí está la fecha cuando ocurrió lo que ahí dice. Y está la fecha cuando se escribió lo que ahí dice. Son 2 fechas diferentes. Primero tenía que ocurrir para después escribirse. ¿Verdad que eso se ha caído de la mata solito? Que eso es sentido común. Yo no sé por qué la gente no entiende eso. O sea que en los evangelios hay que considerar 2 fechas. Las fechas que ocurrió lo que ahí dice y la fecha en que años más tarde, posiblemente años 30 o 40 años más tarde, alguien escribió lo que ahí ocurrió. Eso es historia. Y la Biblia es un libro de historia. Y la historia se basa en 2 fechas. La fecha en que ocurrió el evento y la fecha en que se escribió el evento. Puede haber ocurrido un evento y haberse escrito 300 años más tarde. Y eso hay que considerarlo, porque si no se considera, se confunde la persona y cree que cuando se escribió fue cuando pasó. Entonces esos son los apóstoles de acuerdo a la ley. No existía gracia. Y está el apostolado de la gracia, del cual es fundador, el perito arquitecto, Pablo. Los requisitos son diferentes. Imposible ser los mismos. Pablo no conoció a Jesús en vida, por lo tanto no lo pudo seguir, ni aprender de él, ni vivir con él. El apostolado de la gracia es un crecimiento, un desarrollo. Nadie puede empezar siendo apóstol. El apóstol Pablo fue apóstol después de 18 años de ministerio. Él empieza siendo Saulo de Tarso. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Él testificaba en la iglesia local, compuesta por judíos que conocían de Jesucristo, pero no conocían gracia. Testificaba de su experiencia localmente. Era maestro de las Escrituras, no de las epístolas. Ellas no existían todavía. Escrituras con letras mayúsculas. Era profeta. Salía a predicar, evangelista. Y después de 18 años, por primera vez, después de cumplir los 4 ministerios principales, evangelista, pastor, profeta y maestro, Dios lo llama el apóstol Pablo. Hoy en día hay epidemia de apóstoles.
pero casi ninguno es maestro. La mayoría son evangelistas. Entonces está el apostolado de la ley y está el apostolado de la gracia. Pedro es apóstol de acuerdo a la ley. Pedro no conoce gracia. Ha oído gracia por lo que Pablo había dicho y había escrito. No la entendía, pero este es el consejo que él da. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas. ¿Qué quiere decir epístola? Carta pública, abierta, pública. Entonces las epístolas que escribió el apóstol Pablo eran buenas para aquella gente y para nosotros también, porque eran públicas. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, punto y coma, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, este es Pedro, el que anduvo con Jesús, que caminó por las aguas, y está diciendo que lo que Pablo escribe es como. Es difícil, yo no niego que es difícil. Es difícil. Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ya dijimos que indocto es uno que no conoce doctrina, y doctrina no es otra cosa que una serie de versículos que se entrelazan entre sí. Uno no puede hacer una doctrina de un versículo. Uno tiene que para poder establecer una doctrina, tomar muchos versículos que se entrelazan entre sí y ninguno se contradice. Son la base, son versículos paralelos. Tantos versículos proféticos del Antiguo Testamento donde se profetizaba de la gracia, porque ella no estaba, pero sí se hablaba de ella, y versículos donde se efectuó el sacrificio, y versículos después de la resurrección, entre esos uno los entrelaza entre sí y crea una doctrina. Se adopta a la persona, y para adoptar hay que ser doctor o maestro. Para eso es necesario entrelazar muchos versículos. Cuando tú veas un predicador que coge un versículo y de ahí arranca a hablar y hablar y hablar y hablar, ese no está adoptando, porque tú no puedes hacer una doctrina, ni doctrinar, ni doctar con un versículo. Tiene que ser muchos versículos entrelazados, que uno lo apoya al otro sin necesidad de forzarlo, sino que uno vayan cayendo como las cositas del rompecabezas, que todas tienen su lugar, pero tú no puedes agarrar la pata del burro donde va la cabeza y tratar de, porque el rompecabezas no sirve. Esto es igual, esto tiene que caer, tiene que ser suave, como dice la pastora, este mensaje era como una natilla. O sea, cada cual asocia. Si hubiera sido Aldemar hubiese dicho, este mensaje es como un cochinito asado. Pero como ella es dulcera, ella dice como una natilla, que cae así suave. Así es la doctrina. Tiene que caer suave, tiene que caer entrelazado. Ningún versículo puede rechazar a otro ni chocar contra otro, porque entonces no sirve. Tiene que ser así. Entonces dice que los indoctos, los que no conocen doctrina, y los inconstantes, ¿qué hacen? La tuercen. Tratan de forzar, de cañonear ahí el versículo para comprobar un punto de vista personal de ellos o de la doctrina de su organización. Entonces uno nunca va a la palabra con conceptos preconcebidos. O sea, yo no puedo llegar aquí a decir, voy a tratar de probar este punto de vista y voy a ver qué versículo me sirve para yo. No, yo voy ahí y lo que hay ahí, lo que salga de ahí, eso es lo que es. Y después del mensaje final dijimos, mira, habló de tal cosa porque los versículos
se entrelazaron y lo apoyaron. Entonces dice ahí, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced. O sea, la gracia no es una experiencia. La gracia es un crecimiento en el conocimiento, que nunca se termina de aprender. ¿Por qué? Porque es un misterio. Y los misterios no se pueden aprender en un solo día. El problema de la gente que yo he conocido a través de más de 30 años de hablar esta palabra es que no han sido constantes. No han sido constantes en el crecimiento de la gracia. Yo ha habido ocasiones que he tenido que estudiar 9 años para hablar de un tema. 9 años. La semana pasada o esta semana creo que hablaba yo con Toro. Mi esposa dice que es mi hijo. Y yo para qué voy a ponerme a discutir a estas alturas, ¿verdad? Ella lo dijo y yo dije, bueno, está bien. Le puso hasta el nombre mío y todo, no importa, está bien. Me decía él, la palabra predestinación, porque él estaba creo que oyendo, observando a un predicador de estos, que está en la televisión, y me dice él, ¿cómo ellos le dan la curva a esa palabra? ¿Cómo la evitan? Ellos están hablando de un tema que tiene por necesidad que venir ahí ese versículo con la palabra predestinado y ellos por nada del mundo mencionan esa palabra, sino que la evitan, o sea, la tuercen para evitarla. Entonces dice, pero tan fácil. No es tan fácil, porque la palabra predestinación fue la que me complicó la vida a mí. Esa fue, cuando yo me topé con ella, ¿ves? Que leí predestinación, dije, déjame ver qué quiere decir esto. Cuando entendí que predestinación quería decir que alguien, oído, sin contar conmigo, me preparó un destino. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, ¿por qué me complicó la vida? Y dije, bueno, si este que me preparó el destino a mí sin contar conmigo, ¿ves? Yo no existía, me lo preparó él. Y dice la palabra que lo hizo en amor. Y dice la palabra que él es el único bueno. Entonces mi final no puede ser el infierno. Entonces me compliqué porque dije, entonces ¿dónde queda este mensaje del infierno? ¿Cómo Dios me predestinó para después mandarme para el infierno? Imposible, ¿qué clase de camino me preparó él entonces? Quiere decir que si él me predestinó, no importa lo que yo haga, no importa lo bueno que, ¿cómo se llama? Me porte yo. Si él me predestinó para que me fundiera en el infierno, me voy a fundir entonces. Entonces eso me complicó la vida. Por eso es que ellos la evitan. Entonces a mí me tomó 9 años. El simple hecho de decir, ¿dónde colocamos este mensaje del infierno a la gente? Y bueno, los que estuvieron en el seminario saben que nosotros tuvimos 22 mensajes hablando de eso, pero me tomó 9 años. O sea que esto no es como la gente cree. Esto es un conocimiento, crecimiento, diga constante. Y los que no lo hacen así, que son constantes en esto, terminan finalmente deslizándose. Como muchas personas que al final de muchos años, tú los ves que se metieron en el mesianismo, volvieron a la ley, volvieron aquí, volvieron allá. Entonces, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, vamos a hacer un pequeño recuento ahí. Hemos estado hablando de los principios. El primero que hablamos fue sobre la necesidad de volver a circuncidarnos. Y que ahí en Josué 5, Dios le dice a Josué, vuélveme a circuncidar el pueblo, porque habían nacido algunos que no estaban circuncidados, y la razón era que no habían celebrado la Pascua, y para poder celebrar la Pascua era necesario estar circuncidado. Número 2, estuvimos estableciendo allí que el Nuevo Testamento no comienza en Mateo,
sino que ahí lo que narra es el nacimiento y crecimiento de Jesús. Que el Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos, capítulo 1 en adelante, que Gálatas 4, verso 4 dice que Jesús nació de mujer y conforme a la ley. El Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos. Estuvimos hablando de que la gracia es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas y me gustaría regresar allí a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a ver Hebreos capítulo 7 también. Hebreos capítulo 7, verso 22, vamos a leer primero ahí. Donde dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Quiere decir que nos está hablando de un pacto diferente. Había otro, ahora este es mejor pacto. Y en el capítulo 8, verso 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero cuando ahí dice sobre mejores promesas, nosotros debemos buscar cuáles son esas promesas. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 6. Aquí hay dos tipos de promesas. La promesa que Dios le hizo a Abraham y la promesa que Dios nos hizo a nosotros. En el verso 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, a Abraham Dios le juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar, verso 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Interpuso juramento. Quiere decir que esta es la base de lo que acabamos de leer en Hebreos 8:6, donde dice un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿cuáles son las mejores promesas? Bueno, que cuando Dios le juró a Abraham, juró por él mismo. Pero cuando nos fue a jurar a nosotros, juró por dos cosas, dice ahí, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables. ¿Qué quiere decir inmutables? Que no se mueven, que son inconmovibles, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora vamos aquí a lo que es doctrina. Tiene que haber dos cosas por las cuales Dios juró que estén aquí y que caigan y entrelacen así. Hebreos 10, verso 19. Sin forzarlo, sin empujarlo. Estas son las dos cosas por las cuales Dios juró a nosotros, no a Abraham. Hebreos 19, 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, número uno, una cosa, la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Número dos, esto es de su carne. Cuerpo partido, sangre, ahí tienes doctrina. ¿Sí? Donde se entrelazan los versículos entre sí y se apoyan. ¿Cuáles son las dos cosas por las cuales Dios juró? Donde es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Es mejor la promesa de nosotros que la de Abraham? Pues claro que sí. Porque la de Abraham estamos confiando en lo que Abraham dijo. ¿Qué dijo Abraham? Dios me habló. ¿Y si era mentira? Pero en estas otras dos cosas dice que aunque Dios quisiera mentir,
Es imposible que Dios mienta porque hubo una cantidad de miles de personas que fueron testigos de lo que allí pasó. ¿Qué pasó? Cuerpo partido, sangre derramada. Eso es gracia. Eso es sana doctrina de la gracia. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Estuvimos diciéndole a la gente la necesidad de entender dispensaciones, si no, no entienden este libro. Estuvimos diciendo que lo establecido por Dios, ella ha dado por hecho, aunque todavía no esté manifestado. ¿Por qué? Porque Dios cuando empezó todo esto, comenzó de atrás para adelante y no de adelante para atrás. Por eso es que la palabra dice que cuando llegó al principio reposó. Ya vio que era bueno y todo bueno en gran manera. Lee conmigo en 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y yo recibí un correo que dice así, mira, estimado Pastor Barbón, reciba un saludo afectuoso. Le escribo para darle las gracias por los últimos mensajes, sobre todo de la semana pasada. El Evangelio de la circuncisión. Cuánta claridad para mi vida, algo que me mantenía tan confundido. Tan confundido dentro de las mismas epístolas. Dice, mi nombre es Ángel Medina y soy pastor en San Antonio, Texas. Le conocí en el año 1993, cuando usted vino a Houston y causó aquel gran revuelo en el Congreso de Carlos Jiménez. Gracias, muchas gracias, bendecido. ¿Qué dice este señor? Bueno, de la natilla. ¿Qué le pasaba a él? Bueno, que entonces sí, fíjate lo delicado que es esto. Entonces sí, tú logras interpretar los libros de la ley. Llegaste hasta Malaquías, el último profeta. Lograste entender y recibir que los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, pertenecen a la ley. Jesús nació conforme a la ley, nació bajo mujer, que eso es ley porque el sacrificio no está hecho. ¿Lograste eso? ¿Lograste entonces entender que el libro de los Hechos tampoco tú lo puedes considerar como el libro de gracia, sino es un libro de transición, donde está la iglesia primitiva, compuesta de judíos que han recibido a Jesucristo, pero están haciendo las obras de la ley? Entonces, tú logras hasta ahí. Pero entonces, cuando tú pasas de ahí y te metes a las epístolas de Pablo, y está Pedro, y está Juan, y está Santiago, si tú no logras identificar de que Pedro, Juan y Santiago predicaban el evangelio de la circuncisión, donde ahí no hay gracia, y a Pablo le fue dado el de la incircuncisión, se te vuelve una confusión porque ellos se contradicen entre sí. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 4 que al que obra, su obra se le tiene como deuda. Pablo. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Entonces, si tú no sabes identificar que Santiago está hablando del evangelio de la circuncisión, entonces tú te confundes porque dices, bueno, ¿a quién le hago caso? Santiago me dice que la fe sin obra es muerta, y Pablo me dice que si obro, en vez de tenérseme con la obra, como bien se me tiene como una deuda.
Entonces mira lo que dice, el consejo que le dice Pablo a Timoteo. Capítulo 2 de segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Yo lo voy a leer de aquí, del Código Real. Me gustó más la interpretación. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta legítimamente la palabra de verdad. O que divide, o que usa legítimamente, interpreta legítimamente la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque entonces podemos decir que la palabra es verdad. Tú lees las cosas del Antiguo Testamento y son verdad, pero tú no puedes mezclarlas, tienes que saberlas dividir. Si uno no sabe dividir el libro, entonces se le presta a uno una confusión tremenda. Entonces, además de lo que ya le hemos dicho a la gente como fundamentos, es necesario que ellos entiendan lo siguiente, que le vamos a separar esto un poquito más fácil todavía. Del Génesis hasta Malaquías. Génesis hasta Malaquías. Malaquías es el último profeta, donde Dios después de eso dice, no voy a hablar más. 400 años de silencio. Después de eso están los 4 evangelios, que es donde Dios abre otra vez la voz profética. El que la abre es en Juan. Así como lo cerró con el anuncio, el espíritu de Elías vendrá. Ahí en los primeros versículos de esos evangelios está que el espíritu de Elías había venido sobre Juan el Bautista para profetizar. Ahí abre otra vez Dios la voz profética. Y está Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Eso es ley, ahí no hay gracia. Está el libro de los Hechos, que es el libro de la transición. Lea conmigo Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Yo recuerdo cuando fui a este congreso que este hermano, este pastor habla, y yo no sé quién es, no me acuerdo de él. De 17. Allá en Houston. Era un congreso y al mismo tiempo iban a inaugurar una iglesia y habían pastores invitados a predicar. Yo era uno de ellos. Había uno que era de la iglesia de John Austin, no de Joel, de John, el papá, que era como un copastor allí, que después él estuvo por acá por Miami, un hermano uruguayo, él, copastor, que cuando vino aquí me dijo, me senté con el pastor John Austin y le hablé. Y me dijo, yo no sé quién es la persona esa que tú me estás hablando, pero así como dice él es verdad, así es. El papá, no este muchacho es una construcción de la mamá y el hermano. Esto no es, esto es lo que trabajaba en la televisión con el papá. El que estaba diseñado por John Austin para quedarse en esa iglesia era el yerno con la hija, no este. Esta es una fabricación del hermano que de telemercadeo sabe un mundo y de la mamá. Porque este es un muchacho poeta ahí, buena gente. Y eso. Digo John Austin. John Austin le dijo a este hermano, se llamaba, bueno, no me acuerdo. Le dijo, así como él enseñó es verdad, pero si tú estás dispuesto a hablar eso, conmigo no puedes seguir. Porque yo a estas alturas no puedo desbaratar todo esto aquí, ya que se estaba casi muriendo el pobre, para volver a empezar de nuevo. Entonces recuerdo que el seminario, Carlos Jiménez, que él estuvo por acá en la iglesia de nosotros también en alguna ocasión, sí había coqueteado ahí con la gracia, le gustaba. Entonces le puso como nombre al seminario, al congreso, Ministro de un Nuevo Pacto. Y yo en realidad fui
sin tener nada en mente fijo. Sino yo llegué allí, vi el encabezado y dije, ay, qué bueno está ese tema para hablar de eso. Habían otros invitados, ¿no? Había este copastor de John Austin, había uno de Colombia, un hombre muy famoso. Me tocó a mí abrir. Entonces yo abrí en ese versículo tan maravilloso que dice, porque Dios, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces yo abrí ahí y abrí diciéndole que a mí me gustaría agregarle al título del seminario una palabra. Entonces ellos dijeron, ¿cómo no? ¿Cuál sería? Digo, lo que dice aquí, ministros competentes de un nuevo pacto. Así como no, maravilla, no nos habíamos dado cuenta. Y bueno, entonces yo quiero hablarles a ustedes, eso fue por la mañana. Por la mañana, había por la noche, me tocó a mí abrir. Yo quiero hablarles a ustedes de que si ustedes son ministros competentes de un nuevo pacto, entonces no deben integrar en su función cosas que no pertenecen al nuevo pacto, sino las han traído del antiguo pacto. Entonces vamos a empezar dividiendo los pactos. No me sacaron, pero más nadie quiso predicar. Cuando yo terminé, yo hasta enseñaba sentadito en una mesita que me pusieron ahí de lo más cómodo, entonces por la noche venía otro, entonces cuando terminamos, me dijo Carlos Jiménez, oye, hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Dice, nadie quiere predicar. Dicen que hables tú. Que hables tú porque ellos no están muy... no están muy seguros que lo que ellos van a hablar vaya a ir a tono con lo que estás hablando tú y que no quieren pasar una pena de que algo que ellos hablen y mañana venga tú y se lo rompa. Bueno, así estuve como 4 días, mañana y tarde, fue maravilloso, la verdad, mientras yo estuve ahí. La gente le gustó mucho. Este que escribe es de esa época, le gustó. Pero entonces cuando yo me fui, que ya yo no estaba, empezaron ellos a analizar lo que yo había dicho. Claro, y como entendieron de que no cuadraba, entonces pues se convirtieron todos en enemigos de que no tenía culpa. Entonces, querido amigo, hermano, importante tener en cuenta ahí, mira, Génesis hasta Malaquías. Ahí los 4 evangelios. Ahí el libro de los Hechos no los puede considerar como gracia. Estoy buscando aquí el versículo que quería compartir contigo, que está en Hechos capítulo, para mí era el 17, déjame ver. Pero no veo aquí bien, espérate, ahora vengo. A ver. Yo sé que está en el libro de los Hechos. No, estamos para acá. ¿Sabes por qué pasa? Que es que yo no traigo esto apuntado. Y entonces como de momento cae, no quiero dejarlo pasar por alto, porque no sé a quién le puede hacer falta. Le puede venir muy bien, le caiga como la natilla. Vea cómo se ríe ella. Que como le cayó a ella lo de la natilla, ¿viste? No, pero está muy cerca por aquí, espérate. Ya vengo. Espérate. Ya aquí, no es 17, es el 15. Hechos capítulo 15. Donde vamos a tomar esa porción ahí para darle peso a que el libro de los Hechos es un libro de transición. Están ellos empezando a caminar en el conocimiento de la gracia. Ellos han aceptado a Jesucristo, pero siguen con su rutina de hacer los rudimentos, ¿ves? Y entonces vamos también a darle fuerza a que esto nos enseña a separar el evangelio de la circuncisión, que era el que predicaba Pedro, Juan y Santiago, y el evangelio de la incircuncisión, que era el que predicaba el apóstol Pablo.
Entonces fíjate, en el verso 1 dice, entonces algunos que venían de Judea, oído, enseñaban a los hermanos, identifique la palabra hermano. O sea, si eran hermanos, eran ya de la comunidad cristiana. 2 puntos. Esto es lo que enseñaban. Si no os circuncidáis, oído, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Quiere decir que según estos personajes, la sangre, el sacrificio, no valía, sino valía más para ellos la circuncisión que habían aprendido conforme al rito de Moisés que el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Entonces, la cosa está esto, es, verso 12, cuando Pablo y Bernabé, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, y la bronca fue dura, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esa cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, ellos eran fariseos, pero habían creído. ¿Qué decían? Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Quiere decir que estos eran fariseos que habían creído, pero estaban mandando a la gente a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y mira quién estaba ahí. Y después de mucha discusión, Pedro. Entonces, uno no puede tomar a Pedro para predicarle gracia a la iglesia, ni a Santiago, ni a Juan tampoco, porque Santiago más adelante, vamos a leer ahí en el capítulo 15 mismo, verso 28, mira el consejo de Santiago. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, mentira, y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas que son necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si lo guardares, haréis bien. O sea, cuando está hablando de ahogado, está hablando de animal que no lo han degollado para que se desangre completo. O sea, este es Santiago, y ahí tienes a Pedro, que son los del Evangelio de la circuncisión, que aunque han creído en Cristo, todavía están guardando las ordenanzas de la ley, de cómo matar los animales y de circuncidarse también. Gálatas capítulo 2. Hay que separarlo. Gálatas capítulo 2, verso 7. Entonces tenemos esto, Génesis hasta Malaquía, los 4 evangelios, Hechos, el libro de la transición, las 14 epístolas del apóstol Pablo, que es el evangelio de la incircuncisión, y tenemos entonces los libros de Pedro, de Juan y Santiago, que es el evangelio conforme a la circuncisión. Y después de eso tenemos el libro interesante, llamado Apocalipsis, que es el que los pastores todavía predican de él con qué va a pasar en el futuro. Cuando eso es un libro histórico que ya está cumplido, considerando las fechas de suceso y las fechas en las cuales se escribió. Gálatas capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, apóstol. ¿Pablo qué?
Ahora mira el paréntesis, a ver si tú lo agarras, a ver si tú lo recibes como lo recibo yo. Pablo, apóstol. ¿Cómo empezamos hoy la clase o la enseñanza? ¿Hablando de qué? ¿La diferencia de qué? De los apostolados. El apóstol de la ley y el de la gracia. Que los apóstoles de la ley eran los que habían conocido, diga conmigo, al hombre Jesús. Por cuanto era el hombre Jesús, podían entonces imitarlo, vivir con él, ir a donde él fuera, hacer lo que él hacía. Diga, era el hombre Jesús. Y Pablo, que no conoció al hombre Jesús, conoció al resucitado. Entonces mira lo que dice, aquí dice Pablo, apóstol, mira la aclaración, ese es el paréntesis. No de hombres ni por hombres. ¿De quién está hablando? Lo que está diciendo, yo soy apóstol diferente a ustedes. Ustedes, el apostolado de ustedes, tú y yo Pedro, y tú de Juan, y tú Santiago, el apostolado de ustedes es conforme al hombre Jesús. El apostolado mío no es conforme al hombre Jesús, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mi apostolado es conforme al resucitado después que la obra se terminó. El de ustedes conforme al hombre llamado Jesús, que Él les dijo, sígueme y ven a donde yo vaya y haz lo que yo haga. Yo no soy de eso, yo soy del otro. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6, mira. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de los que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, metiéndose en el grupo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que nosotros hemos anunciado, sea anatema, porque es un evangelio conforme a la ley. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Quiere decir que él puso la base y dijo, este es el evangelio conforme a la gracia. Pero detrás de Pablo vinieron Pedro, Juan y Santiago a decirle, no importa que se circuncide, pueden leer en Cristo y pueden circuncidarse, pueden creer en Cristo y pueden lavarse los pies, pueden creer en Cristo, se pueden bautizar, pueden creer en Cristo y echarse aceite, pueden creer en Cristo y ayunar un poquito, pueden creer en Cristo y guardar el sábado, no hay problema. Entonces Pablo dice, vaya, que yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio de Cristo para seguir al evangelio conforme al hombre Jesús. Entonces te leo un último versículo que se pasa mucho por alto, que es en 2 Corintios capítulo 5. Viste que aún Pablo dice, mira, si yo mañana vengo y te predico algo diferente, soy anatema. Si tú mañana ves que un personaje del cielo viene como si fuera un ángel con alas doradas y te dice algo diferente a lo que yo te he hablado ya, es anatema. Si viene Pedro, que es el apóstol que caminó por las aguas y te predica algo diferente a la gracia, es anatema también. 2 Corintios, capítulo 5, viene el versículo, oye, tan cerquita está de un versículo tan famoso entre los evangelios, que es el 17. ¿Sabes cuál es, verdad? De modo que si alguno está en Cristo, no es la criatura, pero mira el 16.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y no para ahí, dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque el Cristo según carne era un Cristo judío que iba a la sinagoga todos los sábados, que se lavaba los pies, que guardaba la fiesta, que guardaba el sábado. Y entonces él está diciendo, oye, ya yo no soy ese, ya yo no estoy ahí, ya yo morí, ya yo establecí la gracia, ya yo resucité. Si a mí ustedes me conocieron conforme a la carne, ya yo no quiero que me conozcan así. Entonces, vamos a dejar eso ahí para seguir conociendo y creciendo en el conocimiento de la gracia. Entonces, nos volveremos a ver la próxima vez que nos veamos.